Buen día, bueno, muchas gracias Esteban por la primera parte. Mi nombre es Leandro Agustín, soy asesor del CREA Santa María, y bueno, ahora vamos a continuar con la segunda parte de la presentación. Bueno, para esta segunda parte de la presentación vamos a hacer foco un poco en pensar la próxima campaña, mirando un poco hacia adelante cómo viene el cultivo, o qué pensamos que puede pasar con el cultivo en la zona, y dónde hay que estar mirando los puntos claves para la próxima campaña para tener en cuenta. Primero, vamos a mirar un poco el tema pronósticos. Como saben, y esto es información que está totalmente disponible, ya hace dos campañas, hace de agosto del 2020 hasta el último mes, que venimos con un periodo entre los pronósticos niño y niña. Estamos en una posición niña, ya hace casi dos campañas y vamos a empezar la tercera. Por lo tanto, la situación hídrica a nivel zonal y regional, bueno, es como para empezar a tenerlo un poquito en cuenta. Teniendo en cuenta la temperatura sobre el nivel del mar en el Pacífico ecuatorial, vemos que se sigue enfriando en esa parte del océano. Por lo tanto, o se mantiene o se enfría un poquito, pero no estamos en posición de que comiencen a haber nuevos cambios por ahora en lo que es el tema pronóstico. Y si vemos un poco las predicciones para el modelo ENSO, las temperaturas sobre el nivel del mar nos están mostrando, como se ve en el gráfico de la izquierda, que nos seguiríamos manteniendo en una posición negativa o llegando algo al promedio. Tanto los modelos estadísticos como los modelos probabilísticos están en esa situación. Y si vemos un poco el pronóstico denso hacia adelante, como probabilidades para lo que resta de la campaña o para la campaña que viene por delante, vemos que tanto lo que es marzo, abril, mayo, junio y también julio, estamos con probabilidades del 50% de que sigamos en una posición niña, y recién a partir del mes de agosto para adelante se empiezan a igualar un poco los porcentajes, pero moderado un poco entre neutral y niña, y es muy baja la probabilidad de que el pronóstico se dé como niño para lo que ves de la primavera hacia adelante. Por lo tanto, si empezamos a mirar el cultivo para lo que resta de lo que vamos a sembrar y todo lo que va a transcurrir el invierno del cultivo, lo más probable es que tengamos una situación niña a neutral, como para tenerlo en cuenta. Ahora, lo que vimos recién son pronósticos, básicamente. ¿Con qué información contamos? Y esto sí es de suma importancia porque lo tenemos y lo podemos medir y lo podemos cuantificar. Con este tipo de información es la que tenemos que tomar decisiones para esta campaña. Si miramos la reserva de agua útil, esto es a nivel regional, ¿sí? El cuadro de la derecha muestra el agua útil que teníamos para el mes de abril en el 2021, y el cuadro de la izquierda muestra la información que teníamos, lo que estamos teniendo ahora para el 2022, hace un par de días de esta configuración del mapa. Vemos que la franja o el núcleo norte de la región sur de Santa Fe, el año pasado teníamos una muy buena disponibilidad de agua, estábamos en valores óptimos, casi en algunos lugares en exceso, entre el 90 y el 100%, y el núcleo sur de la región de sur de Santa Fe, teníamos valores entre 80 y 100% de agua útil hasta el metro. Mientras que este año vemos que hay todo un sector de la franja norte, que podríamos decir que es de la ruta 9 aproximadamente hacia el norte, de la 9 hacia el norte, y este y oeste, ¿sí? Donde la reserva de agua útil estamos por debajo del 50%, y hay una franja en la zona sur, que también corre de este a oeste, que podríamos decir que es la parte este de Córdoba y sur de Santa Fe, donde la reserva de agua útil está más cercana al 80%. Después lo vamos a ir viendo un poco por región, pero para tener un paneo general y una diferencia entre una campaña y la otra, cómo estamos arrancando, está claramente que esta campaña tenemos mucha menor agua útil en el perfil. ¿Cómo llegamos a esta situación de agua útil? Bueno, y para imaginarnos un poco cómo veníamos de la campaña anterior, podemos identificar varias zonas, ¿sí? Con diferentes precipitaciones. Estas son las precipitaciones acumuladas
desde julio del 2021 hasta abril del 2022 inclusive, son estos datos de precipitaciones hasta la semana pasada, las últimas precipitaciones que tuvimos en la región. O sea, aquí tenemos que tener en cuenta que durante toda esta acumulación de precipitaciones se fueron dando los cultivos estivales, ¿sí? O inclusive el cultivo de invierno del año pasado y los cultivos estivales de estos, y vemos como que hay 4 núcleos o 4 zonas bien separadas, bien concretas. Las líneas azules superiores, que estamos alrededor de los 1000 milímetros entre el acumulado de julio del año pasado y abril de este año, se encuentran, por ejemplo, en la zona de Amenábar, vemos la zona de San Eduardo, que es cerca de Venado Tuerto, y vemos el barrio de Canals. Como les decía, es la franja sur que corre de este a oeste de la región sur de Santa Fe, que podemos decir que es la zona de los 1000 milímetros, donde seguramente, ahora después lo vamos a ver un poquito más adelante, la recarga de esos meses, o sea, de estas zonas de los meses de febrero, marzo y abril, ha sido mejor, como se alcanza a ver ahí en la gráfica. Después tenemos una segunda región, que ahí comparte la zona de Ibarlucea, Rosario, y por ejemplo el barrio de Santa Emilia, donde estamos alrededor de los 700 milímetros, 699. Un tercer grupo de ambientes, donde ahí estamos en la zona de Nuetinger, la zona de Las Rosas y la zona de Montevideo. Esos sectores estamos cerrando la campaña y arrancando esta campaña con un acumulado de 600 milímetros. Y finalmente, el núcleo más noroeste de la zona sur de Santa Fe, que tomamos como punto Villa María, que estamos alrededor de 460, 450 milímetros, realmente muy, muy poco. Ahora, en la gráfica esta, lo que podemos ver es, tomamos los últimos 3 meses de este año, febrero, marzo y abril, donde podemos tener en cuenta que tanto marzo y abril fueron meses de neta recarga, y febrero, quizás en algunos cultivos donde normalmente siempre pensamos un poco en trigo, que son los maíces de primero y las hojas de primero, que se terminan un poco más temprano, ya empezamos a acumular agua en esos sectores o en esas zonas las últimas quincenas de febrero. De vuelta, un poco lo que mostraba el gráfico de líneas, se ve muy claro la zona sur de la región con mejor recarga, con mejor cantidad de agua, que son los azules más oscuros, y la zona norte de la región, donde están los celestes más claros, que hay menos cantidad de precipitación y menos cantidad de agua acumulada para pensar en la nueva campaña. Entonces, un poco en el cuadro macro que les estaba comentando recién lo que es a nivel global y lo que es a nivel regional, ahora nos tenemos que pasar lo que es al sector lote a lote, que bueno, que es donde vamos a tener que tomar la decisión y definir si vamos o no a hacer el cultivo de trigo. Creemos que la herramienta principal y el dato que no tenemos que dejar de medir y tener muy claro antes de tomar la decisión es el agua útil al inicio. Ya después lo vamos a ver, hay una correlación muy, muy, muy importante entre agua útil al inicio y rendimiento de trigo, y de acuerdo a las variaciones que vemos entre los distintos ambientes y la distinta región de la zona, las distintas regiones de la zona o subambientes de la zona, creemos que es el dato que hay que tener en cuenta y cada uno tiene que tener muy claro dentro de su lote. Ahora les voy a mostrar varios análisis de agua útil de diferentes lugares de la región que corresponden a distintos CREA que estamos viendo a nivel de mesa de asesores. Para el primer caso, es para el CREA San Jorge Las Rosas. Hay 2 localidades. Vemos el cuadro que está a la izquierda. Este es un campo vemos un antecesor maíz y un antecesor soja, donde la línea que se ve roja muestra el 50% de agua útil en el perfil. Está bien claro que es un ambiente o es un lote, o ambos lotes, digamos, tanto antecesor como maíz como soja, donde estamos por debajo del agua útil entre los 80 y el 1,60 m, el famoso sándwich que tenemos ahí, donde eso directamente no nos está permitiendo pensar en un cultivo de trigo en esa situación. Para la otra posición de la pantalla,
que es el lado derecho de la pantalla, donde se ve los datos de la Argentina, que también pertenece a las rosas. Ahí vemos otro tipo de ambiente, donde seguramente en ese campo hemos tenido mejores precipitaciones y vemos los perfiles bastante más cargados, tanto lo mismo como antecesor maíz como antecesor soja, con mejores cargas y recargas de perfil. Bueno, en este tipo de ambientes son los que podemos estar pensando en un cultivo de trigo. Siguiendo, explorando un poco la región, esto del CREA Teodelina y Ascensión, es una serie de Santa Isabel, es una serie de suelo de acá de la región, donde vemos en un mismo ambiente, o sea, en distintos ambientes, perdón, el mismo lote, diferentes contenidos de agua. Por ejemplo, misma serie de suelo, donde vemos en el gráfico de la izquierda la presencia que tenemos de agua, inclusive en exceso, porque la humedad actual, como se fijan en la línea punteada negra, está por encima de capacidad de campo, muestra claramente la presencia de la napa en un ambiente de altísimo potencial, ¿sí? Donde está la napa cerca y donde seguramente vamos a poder intervenir con el cultivo de trigo. Es más, en esa situación deberíamos intervenir con un cultivo. Y la misma situación, antecesor maíz, misma serie de suelo, ¿sí? Vemos que tenemos el 74% de humedad actual para el cultivo de trigo. En esa situación también pasa algo parecido, los primeros centímetros con humedad de las últimas precipitaciones de ese barrio que fueron buenas, y no ha llegado la recarga a empezar a llenar lo que es de los 80 centímetros hacia abajo, hacia los 2 metros, y bueno, posiblemente pensar en un cultivo de trigo en esa situación pueda tener un buen arranque el cultivo, pero después hacia adelante, si la lluvia no nos acompaña, podemos empezar a tener algún déficit hídrico. Otra situación de la región, para la zona de Las Parejas, Antron, todos los análisis que tenemos ahí de este barrio están muy parecidos. El de abajo, el del centro, la parte inferior, es de Bustinza. En este caso, la línea rosada marca la capacidad de campo, la azul el punto de marchités, y la línea celeste es el 50% de agua útil, y la amarilla es la humedad actual. Fíjense en que para todas las gráficas estamos con la amarilla sobre la línea celeste, que estaríamos alrededor del 50% de agua útil. Eso significa que en las tres situaciones, más o menos, tenemos el 50% del tanque lleno para tomar la decisión de siembra de trigo nuevamente. En caso que no se revierta las precipitaciones, estas situaciones no son ideales para pensar en un cultivo de trigo. Otra situación es, en este caso es el barrio de Venado Tuerto, en este caso es al metro de profundidad. Estamos tanto como antecesor maíz de primera como soja de primera con las últimas precipitaciones. Tenemos alrededor del 85% de agua útil al primer metro. En esta situación, en este barrio, como veíamos con las precipitaciones que llevamos acumuladas, la realidad es que nos sorprende un poco porque tuvimos buenas precipitaciones y no están del todo completos los perfiles, pero bueno, estamos en un 85% de agua útil, podemos pensar en un cultivo de trigo para los próximos meses. Nos movemos más hacia el noroeste, vemos la zona de Montemaíz y la zona de Escalante. Estos gráficos corresponden al CREA Montemaíz, donde si ven el gráfico o el cuadro de la derecha, marca la franja rosada, las líneas que estén dentro de la franja rosada están entre 0 y el 50% de capacidad de campo, o sea, estamos en un perfil o muy seco o medio tanque, y los que estén dentro de la franja celeste están entre el 50% del agua útil al 100%. Todos los lotes que están muestreados arrancan muy bien en los primeros centímetros del suelo, y después cuando nos vamos hacia en profundidad, hacia abajo, están secos. ¿Por qué? Porque las últimas lluvias han recargado los primeros centímetros, y hacia abajo estamos encontrando que no hay agua, básicamente. La recomendación para todos es, cuando estemos haciendo agua útil, tratar de llegar a los 2 metros, porque el cultivo de trigo realmente, si se cumplen los pronósticos y si la normalidad indica que en el invierno no tenemos buenas precipitaciones, debemos llegar a la primavera con la reserva que hay en el suelo. Por ejemplo, en esta situación, si se fijan en la tabla inferior,
donde dice total, estamos entre el 47%, 10, 59, 18% y 59% de agua útil. Son valores muy bajos en esa zona para pensar en un cultivo de trigo. Entonces, viendo un poco lo que les comentábamos recién del agua, de la importancia del agua útil y tratar de pensar qué le podría pasar al cultivo de trigo hacia adelante, tomamos un trabajo de Pedro Pellegrini y Santi Álvarez de Prado, donde lo que realizaron fue evaluaron déficits hídricos, ¿sí?, históricos en los últimos 30 años para dividir las regiones trigueras de la Argentina en 8 zonas climáticas donde los déficits hídricos son parecidos, ¿sí? Y lo que se ve en verde en el mapa es respecto a la superficie cosechada en total del país, en cómo influye en superficie cosechada cada zona. Esto se hizo con un modelo de simulación y con una serie histórica de 30 años de precipitaciones y buscando similitudes en los déficits hídricos de las distintas subregiones, y el modelo dividió en 8 zonas climáticas para el estudio. Nosotros como región sur de Santa Fe podemos pensar que estamos entre la región 4 y la región 3, que son las que vamos a hacer foco, y ver cómo se nos desarrolla el cultivo de trigo en esas zonas. Entonces, como para pensar en qué situación o cuál sería, el ambiente que se podría encontrar el cultivo de trigo, de acuerdo a cómo vaya evolucionando el año, vemos las tablas superior izquierda, eso marca 3, es la zona 3 de lo que estábamos mostrando recién, de las regiones que marcaba el modelo de simulación, donde la línea verde marca básicamente que el cultivo no sufre ningún déficit hídrico durante todo el cultivo. Entonces el índice de estrés hídrico cercano a 1 diría que no tenemos problemas de déficit hídrico. La línea violeta, el cultivo en su periodo vegetativo no tendría problemas de déficit hídrico y tendría algún déficit durante el llenado, donde tomamos como evento el momento de antesis para adelante. Las líneas anaranjadas marcan que el cultivo podría tener algún déficit hídrico antes de antesis y luego de antesis, y las marrones es un cultivo con un déficit hídrico en la totalidad de su ciclo. Entonces, si vamos a la tabla de la derecha, por ejemplo, para la zona 3, la importancia que tiene el agua útil, si arrancamos, por ejemplo, con un 65% de agua útil, vemos que la barra verde está alrededor del 50%. Significa que tenemos el 50% de probabilidades, ¿sí?, en la zona 3, que es la zona más triguera de la zona, ¿sí?, arrancando con el 65% de agua útil, de que el cultivo no tenga déficit hídrico durante todo su ciclo. Hay un 25% de probabilidades que va entre el 50 y el 25, que es la barra o la parte de la barra violeta, donde tenemos el 25% de probabilidades de tener algún déficit luego de la antesis durante el llenado, y otro 25% de probabilidades de tener antes de antesis o antes del llenado y posterior al llenado. Cuando nos movemos de ambiente y nos vamos a la zona 4, es la zona un poco más hacia el oeste del núcleo sur de Santa Fe, y por ejemplo tomemos el caso del 30% de agua útil, ¿sí?, en la zona oeste o en la barra o en el ambiente 4, el 30% de agua, iniciar un cultivo con el 30% de agua útil significa que tenemos un 50% de probabilidades de que el cultivo tenga un estrés hídrico durante todo su cultivo, y solamente hay entre un 15 y un 20% de que se den ciertas precipitaciones para que el cultivo no sufra durante todo el cultivo, que es la parte verde. Así que bueno, con esto queremos significar y magnificar un poco la importancia de que conozcamos cuál es el agua útil al inicio de nuestro cultivo. Además de eso, que esto es un muy buen trabajo de Ricardo Pozzi, vemos cómo se relaciona el agua útil al inicio con los rendimientos, pero más allá de tener el agua útil, también dependemos un poco también de las condiciones climáticas y de temperaturas durante el llenado. Acá vemos
la relación que hay entre el 2010 y 2022, que fueron años con excelentes valores térmicos durante el llenado, con potenciales de entre 5 y 6.000 kilos, de acuerdo al agua útil inicial, y para la misma cantidad de agua útil, con años con temperaturas altas de llenado, como por ejemplo 2008 y 2009, con rendimientos que estamos alrededor de los 3.000 kilos, por ejemplo. Entonces, bueno, además del agua útil, también un poco va a definir las temperaturas en el llenado, como hoy lo mostraba Esteban, los índices Q son muy importantes para terminar de definir la campaña. Pero bueno, de vuelta, y queremos remarcar que hoy por hoy la información que contamos, con la que tenemos y la que podemos medir, es la más importante. Lo primero que hay que tener en cuenta es el agua útil. Ahora, vamos a una posición más, o a una situación más para poder medir, para poder evaluar y tomar la decisión, que es la situación de la napa. Les voy a mostrar cuáles son las situaciones de las napas a nivel regional, que siempre para el cultivo de trigo es una muy buena aliada. Esto es la evolución de las napas para INTA Marcos Juárez, para el freatímetro que está en esa región. Vemos que hoy la posición del freatímetro estamos a 3,5 metros, donde ya sabemos que a esa profundidad el cultivo no tiene posibilidades de utilizar la napa. Y para la misma, que es la primera flecha, y la segunda flecha que vemos es para el 21 del 4, en este caso del 21, el año pasado, para más o menos la misma fecha, la situación de la napa estaba a 2 metros. En esta región vemos que el contenido de agua en napa viene bajando, ya lo vamos a ver para adelante, en forma importante. Esto es para la localidad de Chapuy, cerca acá de Venado Tuerto. Vemos, esto está hasta marzo del 22, en posición de napa, de acuerdo, hay dos lotes distintos, entre 360 y 330, y si lo vemos para el mismo momento del año pasado, estábamos en 350, 315, depende de cuál lote estemos mirando. En esta situación, ¿sí?, para esta localidad, no hubo gran variación de napa, y si tomamos en cuenta el tipo de suelo y un poco la situación de la región, posiblemente con el barreno, cuando estemos llegando a los 2 metros, ya estemos captando algo en la posición de napa que está más cerca, algo de frente de ascenso capilar. Por ahí sería esta situación con la napa ahí y un perfil completo, podríamos estar pensando en el cultivo. Esta es otra situación para el caso de la Cecilia, que es una posición más al oeste de la región, sería suroeste, el sur de Santa Fe, donde vemos un primer freatímetro, que es la línea azul superior, que está mucho más cerca en una posición baja, o sea, en un ambiente bajo. La napa está mucho más cerca y fluctúa en esas situaciones. Fíjense, el año pasado, para la misma fecha, estábamos en 60 centímetros, este año estamos muy parecidos, también 60 centímetros la napa. Y bueno, y años anteriores, en el 2020, que estábamos con mayor cantidad de agua, estaba a 28 centímetros en esa posición. Si vemos los otros freatímetros, que son las dos líneas que van por debajo, y las buenas precipitaciones que hemos tenido en esa región, hoy la posición de la napa está a 1,99 m, en los dos casos muy parecidos. Mientras que el año pasado estábamos a 2,26 y el año anterior estaba a 2,52. Realmente una situación distinta a la que mostrábamos en un primer momento en Marcos Juárez. Fíjense la variabilidad que hay en cuanto a la napa en toda la región sur de Santa Fe, como veíamos los de agua útil, también hay esa variabilidad en función de la napa. Esto es para la localidad de Neuetinger. También nos pasamos de la parte oeste, de la parte suroeste más a la parte noroeste, donde hoy la profundidad de la napa estamos cerca de los 4 metros, entre 3,5 metros y 4 metros. Yo creo que sin posibilidad directamente para que el cultivo la tome, tenemos que empezar un cultivo sin la presencia de napa. El año pasado, para el mismo momento que la segunda flecha, estábamos alrededor de 2,70 m, y así venimos de los últimos 3 años, y los últimos 2, con baja presencia de napa para esa situación de relieve, y seríamos en el 2019, en esa posición había napa a 1,30 m, 1,40 m. O sea, fíjense cómo venimos, cómo va cambiando.
Esta es otra evolución de Napa, esto es para La Patria, la Napa freática para Agustinza, de vuelta. La posición en este momento, estamos en situaciones de pastizal natural, de cerca de los 4 metros, y en lotes que venimos con rotación agrícola, estamos entre 3 metros y 3 metros 50. También creo que no hay ninguna posibilidad, en este caso, de pensar un cultivo de trigo con el auxilio, con la ayuda de la Napa. Entonces, acabamos de ver las condiciones de agua útiles que tenemos al inicio, la Napa, ¿sí? Y como próximo punto vamos a ver un poco cómo vamos a tomar la decisión de fertilización, sobre todo en este año, lo que es fertilización nitrogenada. Primero quiero mostrar este gráfico que me parece muy, muy significativo y para que nos ayude a pensar un poco en dónde le tenemos que poner cabeza. Esta es la relación insumo-producto. Nos marca con cuántas toneladas de trigo necesitamos para comprar una tonelada de urea. Hoy estamos en una situación cercana a 4, ¿sí? Necesitamos 4 toneladas de trigo para comprar una tonelada de urea, donde tuvimos una situación parecida en el 2015. O sea, estamos hablando de 6 años atrás, 7 años atrás, y hoy, como lo ven, es uno de los, si podemos llamarle, 3 picos de alta relación insumo-producto de los últimos 10 años, 11 años. Así que, bueno, un poco para magnificar y para tener presente dónde tenemos que poner un poco de cabeza, sobre todo en lo que es el uso de fertilizantes. Entonces, tomando este trabajo de Diego Hugo, empezamos a pensar entre cómo aplicamos la urea, si es boleo o es incorporado. Creo que hoy no se discute más en el CREA cómo se hace la aplicación del nitrógeno. Fíjense, acá van marcando lo que son incorporado versus boleo y cuál es la diferencia. Son dosis de urea por hectárea aplicadas entre 0, 100, 200, 300 hasta 500 kilos, y vemos que las diferencias se empiezan a marcar de los 100 kilos en adelante, y aproximadamente dentro de los 300 kilos se empieza a igualar o a estabilizar esas diferencias, donde la cantidad de nitrógeno aplicado ya es importante, entonces la diferencia de rendimiento no se marca tanto, pero siempre se sigue marcando el incorporado versus el boleo. Por lo tanto, la recomendación es el nitrógeno 100% incorporado, y si estamos en una situación de antecesor maíz, se magnifica aún más, porque además de la pérdida por volatilización, también tenemos que tener en cuenta la inmovilización del rastrojo. Otra situación que también surge muchas veces en la discusión y que lo charlamos es que qué pasa si la urea boleada la puedo proteger. Bueno, entonces también este trabajo de Diego, que está muy muy bueno, lo vamos a utilizar para explicar esto. Fíjense, 300 kilos de urea al boleo, ¿sí? Con un rendimiento de 2.150 kilos. Si esa misma urea la protegemos, ¿sí? Son 200 kilos más por hectárea, ¿sí? Pero la misma cantidad de urea, no utilizando urea protegida, sino que la incorporamos, son 240 kilos más. O sea, desde bolear la urea a incorporarla, el plus son 400 kilos más por hectárea de trigo. Yo creo que con esto no deberíamos tener ya más discusiones de qué hay que hacer con el nitrógeno en el cultivo de trigo, por lo menos como para generar una base para que el cultivo se desarrolle correctamente. Después, otro punto que también nos gustaría ver y poner un poco en la discusión es cómo es la evolución del cultivo de trigo, de los rendimientos, de acuerdo un poco al antecesor, ¿sí? Está claro que siempre, o en la mayoría de las situaciones, siempre el antecesor soja de primera tiene un plus de rendimiento sobre el resto de los antecesores. Vemos este trabajo de los chicos del CREA Teodelina, donde la soja está por encima, el maíz temprano estamos 280 kilos por debajo de ese rendimiento, y si repetimos trigo-soja sobre trigo-soja, son 590 kilos la diferencia por repetir trigo en el mismo lote. Ya sea por un tema de cobertura, sea por un tema de inmovilización de nitrógeno, por enfermedades, por manejo, etc.
pero bueno, esa diferencia está y bueno, hay que tenerla en cuenta. También lo que tenemos que pensar un poco el antecesor, y es este gráfico que viene, qué pasa con el cultivo que sigue posterior al trigo, ¿sí? Donde esto se nota consistentemente. La soja de segunda que viene sembrada sobre un trigo que fue con antecesor maíz, ¿sí? Nos está rindiendo siempre por encima de los otros dos antecesores de trigo, ¿sí? Para el caso de este último año, se presentó como un excelente año. Fíjense que la diferencia, estamos alrededor de 3 o 4 quintales, el rendimiento de soja de segunda sobre un trigo sembrado sobre rastrojo de maíz. El de soja de primera en promedio, la diferencia de los últimos 5 años, estamos en 130 kilos, o sea, hay un quintal de soja, un quintal y medio de soja, y repetir trigo-soja significa que la soja de segunda posterior debería tener unos 3, en promedio, una diferencia en los últimos 5 años, 3 quintales de diferencia. Entonces, pensemos al trigo también, no solo como un cultivo estanco, sino como o sea, es un conjunto dentro de la rotación y es un antecesor del cultivo de segunda, que en este caso, si vamos a soja, nos está dando un plus de rendimiento. Bien, un poco, después de haber contado las variables que estamos mirando y teniendo un poco en cuenta, creo que estaría bueno repasar un poco el ensayo de la región, donde acá vemos los semilleros que participaron y las variedades que estuvieron presentes. Esta tabla muestra los ciclos largos, donde, bueno, claramente hay una diferencia significativa en esta campaña por encima del resto de lo que es Pehuen y Catalpa, que los vimos muy bien en los ensayos. Y estamos por el lado de los ciclos cortos, Don Mario Aromo y Illinois Tordo se encuentran muy bien posicionados. Pero bueno, también Alers está en buena posición, Pampero, Coligüe están todos bastante en buena. Fue un año general de buenos rendimientos en los ensayos de trigo. Si ponemos todos juntos dentro de las mismas tablas, vemos que hay una diferencia bien marcada a favor de los ciclos largos. En general, los últimos años estamos viendo que los ciclos largos vienen rendiendo mucho más que los ciclos cortos. Bueno, nuevamente acá se ve lo que veíamos en lo anterior, tanto Catalpa como Pehuen por arriba del resto. Y bueno, recién los ciclos cortos arrancan los 5.900 kilos, tenemos casi 700, 800 kilos de diferencia entre el mejor largo y el mejor corto, como para tener en cuenta. Bien, y para ir un poco cerrando y terminando, no quería dejar de mostrar un poco cómo son los números o qué estamos viendo para esta campaña, cuáles son los márgenes proyectados. Vemos un cultivo, o sea, acá lo que simulamos es un planteo técnico de mediano a alto potencial, ¿sí? Donde vemos un poco los márgenes de lo que es maíz, soja, maíz tardío, y la combinación de trigo-soja y trigo-maíz. Tomamos los precios de estos últimos días. El maíz está a 2.30 para el maíz de primera, 2.10 para el maíz tardío, 3.85 para la soja, 310 el trigo. Y bueno, los valores de alquileres, digamos, teniendo en cuenta la mitad del alquiler para este momento y la otra mitad a cosecha, con los valores a cosecha en 18 quintales, las labores, el paquete de herbicidas, semillas y fungicidas, y lo que va la línea de fertilizantes e inoculantes, donde vemos que están los mayores gastos. Estamos cosecha, flete y un seguro agrícola, y si nos ponemos a ver lote por lote o cultivo por cultivo, los rendimientos de indiferencia, estamos en un maíz temprano en 9.300 kilos, una soja en 3.900, un maíz tardío está alrededor de los 10.000 kilos. Hoy el trigo, con una tecnología que estamos utilizando y los valores que se manejan hoy en el mercado, estamos en casi 4.300 kilos de rinde de indiferencia, 22 para la soja de segunda y 7.300 kilos para el maíz de segunda. Un poco ahí se ven los márgenes para cada uno, donde
lo vamos a ver de esta forma mejor. Vemos que el margen bruto del maíz es el que está mejor posicionado con respecto al resto, y una renta bastante acomodada, de un 17%, y una inversión de $1.687 por hectárea para hacer una hectárea de maíz, teniendo en cuenta todos los costos. Seguido del maíz, vemos el tándem trigo-soja, siempre y cuando tengamos un buen cultivo de trigo y un buen cultivo de soja, como estaba simulado anteriormente, ¿sí? Con un poco más de inversión, por eso baja un poco la renta, y seguido, en tercer lugar, por la soja de primera, con menos inversión, un poco menos de renta que el maíz, muy parecido a la del trigo, y un poco menor de margen, estamos en $189. Es un cultivo donde tenemos que invertir menos, son casi 500, entre 400 y $500 menos de inversión que un maíz o con un trigo soja, pero con un margen por hectárea inferior. Y el trigo maíz nos está quedando un poco más relegado por la inversión que tenemos del doble cultivo con el precio de fertilizantes que estábamos mirando hoy, y bueno, el maíz tardío lo tenemos hoy de esta forma, está fuera de la cancha. Así que bueno, esto es un poco como para que tengamos una idea cuáles son los valores de números y márgenes que estamos manejando con los valores de hoy. Entonces, como para tener y cerrar un poco con alguna consideración final, primero, la primera decisión para la siembra de trigo este año creemos que es agronómica. Hay que tener en cuenta el perfil de agua que disponemos. Si no tenemos agua en el perfil, con los pronósticos como vienen para adelante y como creemos que se puede llegar a dar la primavera, no sería recomendable hacer un cultivo de trigo sin tener por lo menos entre un 80 y un 90% de agua útil. Dado los costos de los insumos y el ajustado margen, es muy importante realizar una correcta fertilización, sobre todo el uso del nitrógeno. Como veíamos, es un input muy importante en el número y tenemos que ser lo más eficiente posible para asignar ese gasto. Definir los ambientes con claridad, el antecesor, el paquete tecnológico, la fertilización, tener un manejo adecuado que nos permita mantener al trigo, el negocio del trigo en el sistema, ¿sí? O sea, eso va directamente a que si no tenemos buenos rendimientos de trigo, este año el trigo se le va a poner cuesta arriba para la campaña, no tiene una campaña muy clara, por lo tanto, mantener el cultivo de trigo significa que tenemos que hacer las cosas muy bien para mantener los rendimientos bien arriba. Y teniendo en cuenta la parte económica, es fundamental, por lo que decía recién, tener buenos rendimientos y para que podamos mantener el cultivo como rotación. Está de más decir las virtudes que tiene el cultivo de invierno en cuanto a la ayuda al control de maleza, a mejorar la permeabilidad del suelo, la macroporosidad, bueno, hay un montón de otras cosas que tienen como virtudes. Pero bueno, primero tenemos que tener bien claro todos estos puntos que estábamos tratando como para poder cerrar o pensar en una campaña de trigo para el próximo tiempo. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por estar y bueno, continuamos con la jornada.